Muy buenas noches, General Ruales, un gusto de conocerlo por esta vía. Buenas noches, doctor Velázquez, encantado de encontrarnos nuevamente, pues y a todas las personas presentes. Me siento muy, digamos, honrado con esta invitación para tratar un tema tan sensible. Está de más decir que el asunto es complejo porque confluyen muchos factores para el análisis, ¿sí? Uno es el factor policial, de criminalidad, policial versus criminalidad, otro es el factor de la administración de justicia y los problemas propios de la administración de justicia, pues y otro problema, digamos, yo diría macro, es el asunto de la política criminal, ¿no? Entonces, voy a tratar de enfocar el asunto en un cierto orden. Primero, desde un poco lo que dice la norma penal respecto a cuándo una persona es responsable de un delito. Y aquí me parece que la discusión a nivel general, ya sea en redes, en medios, en academia, en el ámbito político o en el ámbito de la ciudadanía, la discusión se ha circunscrito netamente a hablar sobre si el hombre, Santiago, estaba o no en una posición tal de realizar su deber. Y esa discusión se la ha llevado inmediatamente al plano de la antijuridicidad. ¿Ok? Eh, Quiero detenerme ahí. Para las personas que no comprenden esto muy bien, quisiera aclarar un asunto de antemano. Para que una persona pueda ser responsable penalmente, tienen que acreditarse básicamente cuatro cosas. La primera es que ya había una conducta, ya sea activa o pasiva, es decir, una acción o una omisión. Una vez que eso se acredita, hay que seguir al segundo nivel de análisis, que es acreditar si esa conducta está tipificada en la ley penal, es decir, si es típica. Y en ese análisis, en ese momento de análisis de la tipicidad, también se puede analizar este caso. De hecho, yo creo que de ahí, en ese punto, es donde realmente este caso tiene que ser analizado. ¿Por qué? La tipicidad es un análisis que nos lleva a ver si una conducta está, digamos, prevista en la ley penal como un delito. ¿Ok? Y ahí se ven básicamente dos cosas. Si, digamos, la persona que realiza la conducta quiere, está consciente y tiene la voluntad de realizar el delito, y eso es lo que llamamos nosotros el dolo, o si es que hay una tipicidad objetiva, es decir, si la persona estaba realizando su rol socialmente hablando, que el agente policial se salió de un marco de actuación prevista en algún protocolo, etcétera, esto nos permitiría decir que la persona obró fuera de su rol. No nos olvidemos, y aquí es lo que decía el general Rualham, y de hecho es ahí donde esto tiene un sentido de argumento jurídico. Cada persona en la sociedad tiene un rol. ¿Ok? Los policías definitivamente tienen el suyo. Lo que nos dice el derecho penal más, digamos, avanzado, es que las personas deben ser vistas desde el rol que están desempeñando en la sociedad. Un policía actuando, hay que analizar su actuación desde el rol de un policía actuando. Y desde ahí hay que ver si el policía rompe una regla o incurre dentro de lo que se conoce como el riesgo permitido o el riesgo prohibido. Es ahí, solo cuando una persona saliéndose o excediéndose de su rol, incurriendo en lo que se conoce como el riesgo prohibido, puede ser imputado de ese resultado típico que está previsto en la norma y hacer de esa conducta, transformarla en una obra suya. Entonces, cuando eso se ha acreditado, que yo me atrevería a anticipar que ese análisis en el juicio no ha sido un análisis tan exhaustivo, recién vamos al tercer elemento, que es el elemento de la antijuridicidad. Y básicamente lo que nos dice el elemento de la antijuridicidad es que toda conducta que esté tipificada tiene que romper un bien jurídico, tiene que lesionar un bien jurídico o tiene que al menos ponerlo en peligro. Distinto a otras materias, como la civil o otras, en materia penal, cuando se acredita el tipo, existe una presunción de antijuridicidad. ¿Ok? Pero la antijuridicidad es una presunción que puede ser derrotada. Y es ahí donde aparecen las causas de justificación o las causas de exclusión de antijuridicidad. Por ejemplo, si yo salgo esta noche y veo que una persona pues se para frente a mi carro, ¿ok? Y me apunta con la pistola y yo por reacción humana pues acelero y lo atropello, probablemente cometa yo un delito de lesiones a esta persona con mi automóvil, pero lo que voy a hacer yo es alegar que esa actuación está justificada porque estoy actuando en legítima defensa, ¿sí? Y es ahí donde aparecen estas discusiones de, ok, hice algo mal, pero está justificado.
veamos que son dos tipos de discusiones. La discusión de la tipicidad es, ¿esta conducta realmente se ajusta a lo que dice la ley que es un delito? Discusión número uno. Discusión número dos es, sí, cometimos un delito, vamos a ver si ese delito lo podemos justificar. La discusión del sargento Santiago se ha circunscrito inmediatamente a la discusión número dos, de que él comete un delito y que ese delito hay que ver si se puede justificar o no. Yo sostengo que eso es haberse saltado un paso. Yo creo que el caso del sargento Olmedo era un caso de tipicidad objetiva y que hay que ver cuál era su intención al momento de actuar, y estoy seguro que en la investigación eso no se examinó. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos llegado al punto de la antijuridicidad, es aquí, en el punto de la antijuridicidad, donde, al igual que la legítima defensa, hay una causa que permite decir que ciertos delitos están justificados. ¿Cuál es esa causa? Esa es la causa del cumplimiento del deber legal. Es decir, cuando una persona está cumpliendo su deber legal, en el caso de un policía, y la justicia le dice, cometiste un delito, y la justicia está capacitada, la ley penal está capacitada, digamos, incluye la posibilidad de justificar ese delito cuando la persona está cumpliendo un deber. ¿Ok? Y es aquí donde se ha centrado el debate. Yo quiero detenerme ahí un momento para hablar un poquito sobre ese punto, porque hay que entenderlo no solo desde el punto de vista del caso, y se está discutiendo mucho sobre el uso de la fuerza, sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza, y mucho se habla sobre eso. ¿Ok? Y de hecho, si vemos a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos, a la doctrina internacional, pues ahí estamos. Siempre se habla, todos estos casos terminan circunscribiéndose a la discusión de cuándo el uso de la fuerza es legítimo y está justificado. Y aquí yo quiero detenernos y que nos centremos un poco allí. ¿Por qué? Porque esto nace en un contexto histórico, y esto, por favor, me disculpan la aclaración, pero el derecho hay que entenderlo siempre en un contexto histórico. Lo que fue ley en 1950 puede ser que no sea aplicable para el 2022. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nace esta idea de vamos a limitar el uso de la fuerza, el uso de la policía? ¿Ok? Esto que tenemos en nuestras leyes hoy del uso progresivo de la fuerza, etcétera, es el producto de varias directrices internacionales que obligaron a los estados a incorporar en su normativa interna reglas que le quiten el poder a las policías. ¿Y por qué? Básicamente hay dos instrumentos internacionales, hay algunos, pero me voy a referir puntualmente a dos, que son, digamos, la médula de este asunto. Y quiero decir, anticipar por qué esto es importante. Voy a intentar sostener que el uso de la fuerza, como se está discutiendo hoy, es consecuencias de un pasado que era muy diferente a la realidad actual. Y por lo tanto estaríamos frente al riesgo probable de estar frente a una normativa caduca, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Síganme, por favor. Hay dos normas internacionales que básicamente generaron esta idea de regular el uso de la fuerza. La primera son los principios básicos para el uso de la fuerza emitido por el Consejo de la ONU en 1990. Otro es el Código de Conducta de la ONU de 1970. Pero voy a hablar básicamente de los principios básicos de la ONU de 1990. ¿Qué pasaba ahí? Quiero que tengamos claro que para 1990 el mundo había salido de, primero, una Segunda Guerra Mundial en 1945 y luego una Guerra Fría que, digamos, vino inmediatamente después hasta más o menos 1989. ¿Por qué esto es importante? Porque durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de capitalizar su intervención en otros países y eso generó el apoyo de muchos regímenes que generaron una suerte de dictadura. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX podemos ver al mundo infestado de dictaduras. Tenemos, por ejemplo, la dictadura de Paraguay de 1954 a 1989. Tenemos la dictadura de Bolivia de 1971 a 1978 con Hugo Banzer. Tenemos la dictadura de Nicaragua de la familia Sornosa de 1934 a 1979. De El Salvador hasta 1979. De Brasil con Castelo Blanco de 1964 hasta 1985. ¿Qué trato de decir?
En la segunda mitad del siglo XX, el mundo estaba harto de las policías que eran brazos del dictador. En todas estas dictaduras, pues tenemos genocidios, excesos en el uso de la fuerza, tenemos intervenciones policiales injustificadas, asesinatos y muchos exabruptos que fueron característicos de ese entonces. Entonces, no es de extrañarse que en 1990, para poner fin a esa era, la ONU haya emitido estos principios básicos para decir basta. Entonces, cuando uno lee estos principios básicos para el uso de la fuerza, uno lee un documento en el que se le tiene terror a la policía, en el que se le tiene terror a los militares, en el que se trata de desarticular de armamento a las policías, en el que tratan de normar su actuación bajo criterios estrictos. Entonces, no es de extrañarse. El mundo está tratando de ponerle freno a las fuerzas en exceso. Fuerzas que eran brazos ejecutores de las dictaduras. Entonces, características de esta regla, por ejemplo. Uno, se trata de apartar las armas letales del funcionario. Eso es básico. Las armas letales se las trata de apartar del funcionario y aparece el uso diferenciado de la fuerza. Aparece la noción de las armas incapacitantes. Aparece la noción del componente ético del policía. Aparece la preferencia de los medios no violentos antes de recurrir a la violencia. Y aquí viene algo muy importante. Este documento internacional insta, invita, obliga, impone a los estados suscriptores de este convenio la obligación de normar o establecer castigos, ojo con lo que estoy diciendo, establecer castigos penales para los funcionarios que se excedan en el ejercicio de la fuerza. Entonces, eso explica por qué muchos ordenamientos jurídicos a nivel regional tienen tipificada la conducta del exceso del ejercicio de la fuerza en los códigos penales. Entonces, cuando uno lee este documento, uno lee claramente el miedo que se tenía a la policía, el miedo que se tenía a los militares, dándoles vueltas a las ciudades. Por eso es que tenemos terror a que los militares rodeen la ciudad, etc. No digo que esté bien o mal, estoy tratando de darle una explicación histórica al asunto. Y bueno, luego de esto aparece alguien que yo creo que influyó mucho en el mundo jurídico penal para efectos de estas reglas, que es el holandés Cés de Robert. Cés de Robert era un consultor de la Cruz Roja Internacional y él hizo un informe para la Cruz Roja Internacional y apareció este famoso manual que se llama Manual de Servir y Proteger, en donde básicamente cogió el instrumento anterior que he relatado y describió los principios básicos del uso progresivo de la fuerza, que son la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la responsabilidad. Entonces, para los que no lo conocen, los voy a resumir en pastilla, digamos. La legalidad, el principio de legalidad básicamente nos dice que la actuación policial debe tener un objetivo, un fin legítimo, un objetivo legítimo y legal. Y tienen que tener medios dotados por el Estado y los métodos deben ser legales. Es decir, deben haber protocolos, marcos de actuación protocolarios, digamos, donde establezcan las pautas de deber ser, de proceder de la actuación policial. El principio de necesidad, por otro lado, es que nos dice básicamente que el uso de la fuerza es excepcional, estrictamente excepcional, y que solo se debe recurrir a la fuerza cuando otros medios sean ineficaces, como por ejemplo las tácticas disuasorias, las tácticas de inmovilización. Cuando eso no sirve, entonces se puede usar la fuerza en mayor grado. Ese es el criterio de necesidad, ¿ok? Incluso este manual y la dogmática empezó a ir hacia allá. Empezó a ver al policía tan sublimemente, digámoslo así, que le impuso la necesidad de negociar, de conciliar, de conversar, de persuadir, antes incluso de usar la fuerza. Entonces, bueno, ya habrán criterios de cada uno de qué tan utópico es esto o real, pero en todo caso así lo establecieron. El principio de proporcionalidad quiere decir que hay que graduar bien la fuerza usada versus el objetivo para el cual se está usando la fuerza. Es decir, la fuerza versus la resistencia.
Y en ese marco es en el que se basan la mayoría de modelos del uso progresivo de la fuerza. Básicamente medir cómo vamos a usar la fuerza versus el nivel de resistencia. Y finalmente establecen un principio de responsabilidad, que es decir, que el policía, el funcionario, el militar, el funcionario de la fuerza, debe asumir su responsabilidad en su actuación. ¿Ok? He terminado de más o menos comentarles el contexto internacional que da, digamos, pauta para nuestras normas internas y la de muchos países para punir el tema de las conductas. Héctor, no sé si me pasé, No, perdóname. está bien, Juan Manuel.